Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal, Casa de Restauración Bíblica, y a nuestra escuela bíblica Yahwista Nazarena. En la sesión de estudio anterior estuvimos hablando acerca de la apostasía, de todo lo que implica, lo que tiene que ver con la pérdida de la fe original una vez dada a los hijos de Israel, que se extravió en manos de los llamados padres apostólicos, padres eclesiásticos, apologistas y todos esos personeros líderes de lo que luego vino a conformarse como la religión institucionalizada del cristianismo. Pues bien, hoy entonces vamos a continuar con el tema, pero ahora más enfocado en lo que tiene que ver con la restauración. Y bien, vamos entonces así a comenzar con nuestro documento en pantalla para dar inicio a nuestra exposición en el día de hoy. Allí tenemos entonces el tema restauración de raíces hebreas. Y nuestro texto, cada vez que vamos a hablar acerca de la restauración, considero yo que Jeremías 6:16 coloca en el punto central, enfoca exactamente en el concepto de lo que se entiende como restauración de la fe. Este texto nos dice: así dijo Yahweh, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Aquí ya estamos viendo en el texto algunas instrucciones. Pregunten cuál sea el buen camino y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Amén. ¿Por qué las sendas antiguas? ¿Por qué la restauración es la respuesta a la apostasía, que es el tema que tratábamos el Shabbat pasado en nuestra emisión o nuestra edición anterior? Vamos a poner en contexto, ¿verdad?, el tema de hoy, la restauración de la fe, y tiene que ver con el concepto de las sendas antiguas. ¿Por qué sendas antiguas? Bueno, el contexto en el cual se encuentra el texto de Jeremías 6:16, ese contexto nos narra, nos relata la escritura que el pueblo estaba en una especie de rebelión espiritual. Estaban en desobediencia a la Sagrada Escritura, a la voluntad del Padre Eterno, lo cual pues apunta hacia lo que hablábamos con relación a la apostasía. El pueblo se había apartado de esa fe o de esa instrucción sana que el Padre Eterno les había establecido para vivir en ella. Entonces dice que el profeta y el sacerdote por igual también estaban inmersos en esa especie de rebelión y apostasía. Es decir, no solamente era un problema del pueblo llano, de lo que llaman en la religión institucionalizada cristiana como los laicos, sino que también los ministros, los líderes del pueblo estaban en la misma condición espiritual, tanto el profeta como el sacerdote por igual. Todo eso lo encontramos en el contexto del capítulo 6 de Jeremías. Ahora, Jeremías 6:13 dice: porque desde el menor hasta el mayor son todos ambiciosos de ganancias. El profeta y el sacerdote por igual, todos actúan con falsedad. Ahí lo dice claramente, todos actúan con falsedad. Y dice el profeta y el sacerdote por igual. Es decir, allí no se justificaba a nadie, ahí no se salvaba a nadie. Todos estaban bajo la sentencia de la apostasía, de la rebelión contra la voluntad del Padre Eterno. Y esto era lo que ellos decían. Decían, todo está bien. Es decir, había un pueblo
con un liderazgo que estaba de espaldas a la sana doctrina, a la sana instrucción, a la sana enseñanza, y decían, todo está bien, no pasa nada. Lo podemos ver en Jeremías 6:14, que dice, ofrecen curación fácil para las heridas de mi pueblo, diciendo, todo está bien, todo está bien. Fíjense que esta es una palabra que nos hace ver cómo en la actualidad, miren cómo la vigencia de la escritura se mantiene en el tiempo, y en la actualidad usted puede ver esto, donde hay grandes movimientos religiosos dentro de los que usan la Biblia y hablan de grandes avivamientos y de grandes prodigios y de cosas como que todo está bien, todo está bien. Y dentro de ese movimiento hay una cantidad de doctrinas, enseñanzas, prácticas, donde se encuentra una separación, un divorcio con relación a la fe una vez dada a los santos, los hijos de Israel. Entonces, ahí hay una apostasía, y estos grupos religiosos y sus líderes dicen que todo está bien, que tienen ellos la verdad, que tienen ellos la sana doctrina, cuando nada está bien. Nada estaba bien para el momento histórico de Jeremías 6, y nada está bien para el momento histórico actual, dentro de todos los movimientos que conforman la apostasía, la gran apostasía. Entonces, Yahweh tenía preparado el castigo para el pueblo que estaba en esas condiciones. Jeremías 6:15 nos dice, han actuado vergonzosamente, han hecho cosas aborrecibles. Ya estas son palabras mayores. Esta gente hacía cosas aborrecibles, y esas cosas aborrecibles las encontramos en las distintas escrituras de lo que se conoce como la Torá o los 5 libros de Moisés. También vamos a encontrar en el Tanaj, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento, en que todo esto implicaba muchas cosas que practicaban los israelitas contrarios a la voluntad del Padre Eterno. Entonces, han actuado vergonzosamente, han hecho cosas aborrecibles. Dice, sin embargo, no sienten vergüenza. Es decir, aquí estamos hablando no de gente que por ignorancia, por desconocimiento, sin intención, hacían cosas aborrecibles, sino que no sentían vergüenza de hacerlo. Dice que no sentían vergüenza, ni se puede hacer que se sonrojen. Ciertamente caerán entre los que caigan, en el tiempo en que yo los castigue, tropezarán, ha dicho Yahweh. Estas son las palabras terribles cuando encontramos en las escrituras que Yahweh dice, cuando yo los castigue, en el momento en que los castigue. Cuando se habla de el castigo de Yahweh, es para temblar. Ahí es cuando la escritura nos muestra a un soberano y eterno Elohim como fuego consumidor. Vamos ahora a considerar un comentario bíblico de estos personajes que aquí ven los nombres en pantalla. No los voy a decir, no los voy a pronunciar porque no conozco bien la pronunciación de estos nombres en inglés, pero ustedes aquí lo pueden ver. Este es un comentario bíblico de los que se pueden encontrar en el programa de Eastworld, y allí dentro de ese módulo, de este comentario bíblico, encontramos lo siguiente. Aquí hay una cita de lo que dice ese comentario. Dice, figura tomada de los viajeros que han equivocado el camino. Esto es un comentario sobre el texto de Jeremías 6:16. Estos comentaristas bíblicos dicen que pararse en los caminos y preguntar
por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Es una figura, lógicamente que son palabras metafóricas, figura tomada de los viajeros que han equivocado el camino. Entonces, la primera cosa, viajeros que han equivocado el camino. Vamos a tener en perspectiva y presente las ideas y los conceptos que se emiten, los cuales se detienen e inquieren, que significa preguntan, cuál sea el camino por el que habían comenzado a transitar y del que se han extraviado. Entonces, aplicando esto desde esa perspectiva metafórica al sentido real de lo que se está diciendo en el contexto antiguo y en el presente, pues en el contexto antiguo había un pueblo de Israel extraviado, en rebelión, en apostasía de lo que era el cumplimiento de la voluntad de Yahweh, que lo habían hecho enojar. Eran como unos viajeros que habían equivocado el camino, se habían perdido en el camino. Entonces dice que cuando un viajero se pierde o se extravía en el camino, se detienen. Lo correcto es detenerse. Por eso les dice, párense en los caminos, deténganse, ¿verdad? Y dice, e inquieren o preguntan cuál sea el camino por el que habían comenzado a transitar y del que se han extraviado. Entonces, estimados hermanos y amigos, con toda lógica, cuando esto lo aplicamos literalmente a un viajero que entró por un camino desconocido, por un lugar que está explorando y de pronto se extravió en el camino, y lo cual no le va a hacer llegar al destino que originalmente tenía. Entonces, cuando se da cuenta que se extravía, que no va por donde debería, debe detenerse y debe preguntar, lógicamente, y es lo que se hace cuando alguien va en alguna carretera, en alguna vía, en algún camino y no encuentra, pues ya se desorienta de hacia dónde va o hacia dónde debe ir, comienza a preguntar, ¿dónde queda tal cosa? Voy hacia tal lugar. Y la gente comienza a orientar. Entonces dice que los viajeros se detienen y preguntan cuál sea el buen camino por el que había comenzado a transitar y del cual se han extraviado. Entonces, aplicando eso en el sentido espiritual, asimismo en el presente, pues los creyentes en la Biblia que conforman la religión institucionalizada de hoy día, que históricamente se han alejado, que históricamente han transformado la fe original en una cosa totalmente distinta, que se han separado, que se han extraviado del camino, del buen camino, llamemos buen camino a la fe antigua, original, una vez dada a los santos. Entonces, cuando un creyente, y esta palabra y este canal está dirigido para personas que leen la Biblia o que estudian la Biblia, nuestro propósito es orientar un poco a aquellos que andan buscando cuál es el buen camino. No estamos aquí para contender con nadie, aunque los temas que tratamos en su mayoría pues tienen detractores que vienen de la tradición, de la religión institucionalizada, que pues enseña cosas totalmente distintas a lo que nosotros estamos diciendo por el tema de la apostasía, y que una gran mayoría de la gente que está por esas sendas, por esos caminos y que habitan esas tiendas de las denominaciones, miles de denominaciones que existen en la religión institucionalizada, desconocen este tema de la apostasía. La gente llega a una institución religiosa, la gente es alcanzada por una prédica, por una evangelización, van confiando en que esa es la palabra correcta, pues no son doctos en la materia, y comienzan a asistir a lugares de reunión y comienzan a ser adoctrinados. Y ese adoctrinamiento viene de generación en generación, de hace siglos atrás, extraviado, contaminado, con doctrinas erróneas, doctrinas de hombre,
alejadas de lo que fue la enseñanza bíblica antigua, original, yahwista y nazarena. Entonces, allí es donde hay que enfocar la atención en las sendas antiguas. No hay manera de encontrar cómo regresar al buen camino del cual se ha extraviado un viajero, un caminante, sino regresando. Si una persona se extravía en un camino yendo hacia un lugar y ya se siente desorientado, entonces no puede continuar avanzando porque se va a perder cada vez más. Mientras más avance hacia adelante, mientras más se vaya por ese camino desviado, entonces se va a perder más. Lo correcto es buscar de regresar al punto original donde comenzó su caminar, y allí entonces cuidarse de no extraviarse nuevamente. Entonces, las sendas antiguas aquí representan, estimados hermanos y amigos, eso, el origen de las cosas, las raíces de las cosas. Y cuando digo las cosas estoy hablando de la fe, de la enseñanza, de las instrucciones, de las doctrinas. Las sendas antiguas es el comienzo de todo. Yo siempre he dicho que si usted quiere conocer la historia de algo, tiene que comenzar por el principio. Si usted va a leer un libro, tiene que comenzar por el principio. Si usted va a ver una película, tiene que comenzar por el principio. Si usted va a leer la Biblia, tiene que comenzar por el principio. Porque si no, es lógico que se extravíe en el camino. Entonces, las sendas antiguas es el punto de enfoque, es hacia donde tenemos que volver la mirada. Estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2024 y desde finales del siglo I, decíamos en la clase anterior, que comenzó a extraviarse y a distorsionarse, a separarse el segmento, la sección de creyentes de origen gentil de la fe bíblica hebrea, yahwista, nazarena, antigua. Y comenzaron a formar otra cosa. Al final de cuentas, todo esto terminó durante un proceso larguísimo hasta nuestros días de desarrollo histórico a convertir gran parte de esa nueva doctrina, de esa religión institucionalizada, en idolatría. Convirtieron al hijo de Elohim, que vino como un manso cordero a ser llevado al matadero, que vino como el mensajero de Yahweh para los hijos de Israel, y a través de los que él comisionó para el mundo entero, con un mensaje de redención y de salvación, de arrepentimiento, con una proclamación del reino de Elohim. A el hijo, lo convirtieron en un ser de adoración. Lo transformaron en el Dios. Y de esa manera se extraviaron de lo que él mismo había enseñado. Yeshua el Mesías siempre exaltó el nombre del Padre, siempre exaltó al Padre por encima de todas las cosas. Él dijo claramente que Dios es uno solo, y dijo que era su Padre, y dijo: a él adorarás, incluyendo al Satán. Le dijo que debía adorar únicamente a Dios el Padre. Luego, toda esa enseñanza que está ahí plasmada en las páginas de la Biblia, aún en las Escrituras, fueron transformadas en una adoración a la persona de Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, y todo un culto idolátrico que no solamente se limitó a adorar a Cristo, sino que también pasó a adorar a la madre de Cristo, a los santos y a toda una cantidad de cosas que
fue incorporando la institución religiosa apóstata y de esa manera se implementó la apostasía. Entonces, esa apostasía hoy está más que nunca representada en las sendas modernas. Acabo de decir hace un momento que si seguimos avanzando en un camino desviado, más nos iremos perdiendo. Que tenemos que regresar a las sendas antiguas para poder encontrar el buen camino y recomenzar nuestro caminar. Entonces, es importante buscar el origen, las raíces, el comienzo de todo, la historia. Y de esta manera, alejarnos de las sendas modernas y buscar el culto del verdadero Dios y la obediencia a sus mandamientos, que son las sendas antiguas. Ahora bien, a mí lo que más me llama la atención de este comentario bíblico, de estos personajes que no los conozco, son cristianos, y a mí me agrada cuando dentro del cristianismo me encuentro con elementos que rompen la común tradición que se encuentra dentro de la religión institucionalizada y dicen cosas como esta. No está hablando, oigan bien, un yahwista, no está hablando un mesiánico, no está hablando un israelita nazareno, no está hablando un creyente en las sendas antiguas, en las raíces hebreas. Aquí están hablando dos personas que son cristianas. Y estas personas están diciendo que las sendas antiguas son la obediencia a sus mandamientos. Mandamientos. Cuando sabemos que en la religión institucionalizada se incluyó desde hace muchísimo tiempo y lleva siglos diciéndose que la ley de Dios ha sido abolida. Que Cristo abolió la ley de Dios, los mandamientos. Y estas personas cristianas están diciendo todo lo contrario. Así que presten mucha atención. Los caminos o el camino. Ya dijimos sendas antiguas. Ahora vamos a ver qué trata de decir la Escritura con los caminos o el camino. Estas palabras en español vienen traduciendo un término hebreo del verbo lalejet, que en simples palabras se puede traducir como ir. Lalejet es como ir. Aquí dice que puede ser ir, marchar a pie, caminar, andar, seguir adelante, etc. Lalej también está relacionado con halaj, de donde viene en el judaísmo a conocerse este término halajá como el camino. En el judaísmo, todavía actualmente, cuando se dice halajá, se dice el camino. Y significa la forma de comportarse, o yo diría más bien la forma de observar o aplicar los mandamientos de la Torá desde las perspectivas de los rabinos y maestros del judaísmo. Entonces, ya estamos viendo la relación entre el camino y la interpretación de la escritura, de la palabra, por lo menos dentro del judaísmo. Ahora, la apostasía, que es el tema que hablábamos en la clase anterior, volvemos a este texto que también lo tocamos en la clase anterior. La apostasía se puede ver claramente en este pasaje de las Escrituras que dice, Hechos 20, 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no le perdonarán la vida al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas
para descarriar a los discípulos tras ellos. Apostasía igual a rebelión. Ya explicábamos en la clase anterior que se introdujo a finales del siglo I, cuando, o después más bien, de que Pablo es martirizado. Luego de la muerte de Pablo comienza progresivamente un alejarse, un apartarse, sobre todo por medio de quienes tomaron el liderazgo en Antioquía de Siria, que representa el contraste entre Jerusalén, la enseñanza hebrea. Antioquía de Siria, lamentablemente, comienza a tener una mayoría de integrantes en esa comunidad de origen gentil y toman el control, toman el liderazgo, toman el poder. Todo esto a manos de Ignacio, quien viene a ser el primer obispo luego de la partida de Pablo. Ya esto lo decíamos en la clase anterior, pero es bueno repetirlo. Con Ignacio, que en la tradición de la religión institucionalizada se exalta la persona de Ignacio, se le llama un padre apostólico, un padre eclesiástico. Y aunque aquí debemos decir que, bueno, ciertamente aún en medio de esa desviación que estos personajes como Ignacio tenían y comenzaron a desarrollar, ciertamente había devoción, ciertamente había una entrega verdadera a una fe que lamentablemente ellos mismos comenzaron a distorsionar. Según los testimonios de los historiadores, este hombre Ignacio tenía una entrega total y una disposición, es más, anhelaba ser un mártir. Inclusive rechazó la ayuda de quienes quisieron evitar su martirio. Y cuando iba camino al martirio es cuando escribe sus famosas cartas con sus lamentables enseñanzas, en gran parte alejando a los creyentes de la fe bíblica antigua original hebrea. Ya entonces Pablo había dicho que después de su partida entrarían lobos feroces. Cuando dice entrarían, está hablando de personas ajenas a la comunidad que vendrían. Pero también dice en el versículo 30 que de entre ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas. Y esta palabra encaja en lo que hizo Ignacio. Y luego de Ignacio, bueno, imagínense todo lo que ha habido históricamente. Todo eso llevó a descarriar a los discípulos tras ellos. Y la mayoría de quienes se extraviaron fueron los discípulos de origen gentil. Porque una de las cosas que ayuda a el creyente de origen hebreo es su relación antiquísima, ancestral, con la Torá, con los profetas, con los escritos de toda la escritura hebrea y de todo el contexto hebreo. Por eso es más difícil que un creyente de origen judío se extravíe a una idolatría y a una apostasía. Es más difícil que un creyente de origen gentil que viene plagado de tantas mezclas, doctrinas y enseñanzas erróneas. Vamos ahora a ver en 2 Tesalonicenses 2:3, que dice: nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre sin ley, el hijo de perdición. Además dice Mateo 24:12, tomado del Código Real, versión del Nuevo Testamento, dice: y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el amor de la mayoría se enfriará. La palabra apostasía se deriva del griego y significa el abandono y rechazo de la fe. Es apartarse de la verdad.
Cuando hablamos de apostasía en el contexto de las Sagradas Escrituras, hablamos de sistemas o personas que se han apartado de la verdad. Así que, mis estimados amigos, es necesario volver al buen camino, identificar cuál es el buen camino. Hay un solo camino verdadero. No es como se dice por ahí en un dicho que todos los caminos llevan a Roma. Puede ser que todos los caminos llevaran a Roma, pero no todos los caminos llevan a Yahweh. Porque Yeshua HaMashiach dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, oiga bien, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Yeshua HaMashiach no es el Padre, sino más bien quien lleva al Padre. Y esa es su función, llevar al Dios único, vivo y verdadero. Entonces hay un solo camino, hay una sola fe verdadera, que es la senda antigua, la cual le fue entregada una vez a los santos, como lo dice en Judas 1:3. Dice, amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me veo en la necesidad de escribirles para exhortarlos a que combatan eficazmente por la fe que se le entregó una vez a los santos. Entonces, esa fe que se entregó una vez a los santos, que son los hijos de Israel, dice aquí entonces el profeta Yahudá, o en este caso el apóstol Yahudá, Judas dice que hay que combatan eficazmente. Lamento y es lamentable que la mayoría de los líderes religiosos y creyentes entiendan que combatir es ponerse a pelear unos contra otros en los distintos grupos religiosos. Sí, a esa enemistad y a esa batalla fratricida, como yo llamo. Pero aquí combatir por la fe no significa andar peleando por allí con la gente que no es de la misma doctrina que nosotros. Eso es perder el tiempo. Acá nosotros, por ejemplo, no estamos en esa intencionalidad de estar perdiendo el tiempo discutiendo con la gente que cree las cosas que tradicionalmente la apostasía ha implementado. Nosotros estamos aquí como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros estamos aquí como una luz en el camino para el que quiera ver, para el que quiera considerar, para el que quiera por lo menos indagar, y si encuentra el mismo entendimiento que nosotros hemos encontrado, bendito sea Yahweh. Pero el que no, el que lo rechace de antemano, porque hay gente que viene por ahí a dejar comentarios y ni siquiera se toman un momento para ver y escuchar el video. Creo que solamente leen el título, ven la imagen de la portada, que es la miniatura del video, y ya ahí sacan su conclusión y hacen su comentario que está extraviado del contenido que está en el video, porque no lo ven. Entonces, combatir eficazmente no es eso. No es venir a un canal de YouTube y ponerse a decir una cantidad de cosas y atacar, insultar, y lo que regularmente hacen los religiosos. Por eso es que nosotros aquí somos totalmente antirreligiosos. No es eso. Combatir es esto. Es presentar con mansedumbre defensa, exponer la fe. Es la verdadera apología o defensa de la fe, el poder presentar claramente los postulados, argumentarlos con base bíblica, base histórica, bíblica y extrabíblica, para de alguna manera orientar un poco en el camino. Con la palabra, sin ofender a nadie, sin insultar, sin juzgar, señalar, sin emitir juicios de valor contra persona alguna. Aquí siempre nosotros estaremos confrontando ideas, pero no personas. Aunque lamentablemente hacia nosotros suceda todo lo contrario. Y ya estaremos el próximo Shabbat, Yahweh mediante nos dé vida y salud, continuando con el resto de este documento. La restauración. Restauración es lo contrario a la apostasía. Es el antídoto, es el remedio, es la respuesta para revertir la apostasía.
Quiero agradecer a quienes nos han acompañado hasta este momento. Si no se han suscrito, quiero invitarlos a suscribirse. Los que están suscritos pueden participar en el chat y pueden también entonces estar un poquito más cerca y activos con nosotros en esta comunidad de YouTube. Saludos a la comunidad de YouTube, saludos a los usuarios recurrentes, saludos a nuestros suscriptores y también un saludo especial a todos los nuevos usuarios que cada día nos muestra la plataforma de YouTube las estadísticas de que se suman muchísimos nuevos usuarios, pero siempre la fidelidad está con los usuarios recurrentes y suscriptores. Vean por favor y escuchen el video completo y saquen sus propias conclusiones en base a un análisis serio y dedicado de lo que estamos diciendo. Que la paz y la bendición del Padre Eterno sea con todos ustedes en este día de Shabbat. Paz y bendición para todos. Hasta la próxima.